Si te presten les conferencias de Astura, calcan el botón de suscribite. Agora seguimos col vídeo. Conocémonos todos, ¿no? Y además nos llevamos bien. Y es realmente sorprendente porque, como saben todos ellos, y a lo mejor vosotros no tanto, llevamos 12 años haciendo una conferencia mensual de tema asturiano en colaboración con el Ateneo Obrero y siempre abarrotado el espacio y por los pasillos. Yo estoy realmente impresionado. Pero negativamente. Sí, pero que no lo merece. No. Estoy feliz. Ella no sé qué tiene la culpa atrás. Es muy importante el hecho de Es importante, Amadeo, porque te demuestra que la comprensión que se le da a... Exactamente. Bueno, de lo que se trataba hoy, tan cerca del 8 de marzo, que no pudimos coincidir porque lo nuestro llega los martes, se trata de conocer la realidad de las mujeres rurales, de reconocer el seu trabajo y, en la medida de nuestras posibilidades, dar al sollao para acompañarles en esas reivindicaciones, ¿no? Como decía Kini el otro día, expresó perfectamente lo que significan las mujeres rurales en Asturias y en cualquier illao, pero por supuesto, pero estamos en Asturias. Desenvuelven una actividad heroica, esa es la palabra, ¿no? Una actividad heroica, porque lo que les define es trabajar en condiciones de desigualdad, y es una desigualdad comparativa porque se ellos apliquen normativas de gran empresa, no se legisla para ellos. Tengan la actividad que tengan, se les aplica la misma normativa que una gran empresa, a una multinacional, inclusive sin contemplar la diferencia de escala del trabajo de ellos y el lugar donde trabajan, ¿no? Eso lo que hace es que la igualdad normativa, que aparentemente parece tan democrática, la igualdad, en realidad, cuando no se tiene en cuenta un principio de ruralidad, lo que es una grave desigualdad, ¿no? Eso es la idea fundamental que queremos proponemos, aparte de haber encontrado esa palabra que os describe muy bien, que sois heroínas, o sea, sois auténticas heroínas, ¿no? Porque os enfrentáis a una burocracia descomunada, no tenéis los recursos que tienen otras empresas dentro del área metropolitana, no tenéis servicios públicos a la altura de las necesidades y de los impuestos que pagáis como trufio de vecín. Encima, lo normal y que tengáis a vuestro cargo la ayuda a la familia, la responsabilidad de la familia, en fin, son un cúmulo de circunstancias que os definen como auténticas heroínas, ¿no? Entonces, evidentemente vosotros nunca os oís reclamar privilegios, pero sí os oís reclamar justicia territorial, que se os trate como a cualquier otra empresa o negocio de Asturias y de España, por supuesto. Bueno, entonces, a partir de distintas fuentes, estuve recopilando semillas de ellas y del su trabajo, y hice, hay que presentarles. Entonces, para no perderme con las fotos y poder decir algo guapo de ellas, hice unas pequeñas semblances que os voy a leer mientras paso las fotos que tengo preparadas. Vamos a ver si funciona aquí. Esto me cago en la mar, papá José. Papá José, la pantalla. ¿Alguien sabe de peces? La pantalla. ¿Cómo es esto? No quiere cable, tiene que ser. ¿Sí? Seguro. Me cago en la mar. ¿Cómo ponemos lo que está? Ay, la Virgen. Está en la prueba de...
La fuerza de las mujeres rurales. Y esto va para adelante. Voy a poner el micro. Bajo el título de la fuerza de las mujeres rurales, güey acompañan unos tres mujeres que encarnen con coherencia y valentía ese espíritu: Natalia, Verónica y Paz. Falo vos primero de Paz. Paz González Mesa, artesana textil asturiana, que fizo de la llana, del telar y del traballo sele un proyecto de vida. Desde el so taller en Puerma, en el concello de Les Regueres, Paz construyó un modelo ejemplar de economía rural eficaz y creativo. Cría el su propio rebaño de ovellas xaldes, cuida la so llana dende el orixe, esquilándola con mucho procuro, llávala, escárdala, fílala, tíñela con tintes naturales que ella mesma fae y texe nun telar tradicional piezas de una fundura estética y una personalidad inconfundible. En cada prenda hay mucha conocencia, mucha paciencia y un respeto radical por los ritmos del tiempo y de la naturaleza. Pero el su trabajo va más allá de la creación artesanal. Representa la capacidad de las mujeres rurales de generar riqueza desde lo propio, de innovar sin romper con la tradición y de demostrar que el medio rural no es la periferia de otros, sino un centro de todas las posibilidades. La su obra reivindica un modelo sostenible, ético y de futuro, iniciado una autonomía personal, una formación continua y una visión nítida del su oficio. Ese compromiso fue reconocido como finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2025, en la categoría de emprendimiento, además de recibir el Premio Uruguayo de Artesanía 2024 que concede el Centro Asturiano de Madrid y es muy prestigioso. Y también el Premio Arbedeiro 2025, galardones que destaquen la su maestría y la su contribución viva al patrimonio cultural de Asturias. Paz Mesa representa esa fuerza tranquila y firme que desde las aldeas de Asturias texe presente y futuro con las mesmas manes. Y es un privilegio poder dar la palabra en esta jornada dedicada a reconocer la potencia creadora, económica y social de las mujeres de nuestro entorno rural. Pausa y pasamos a hablar de Natalia. Un caso muy diferente. Son tres casos asombrosos. Aconsellamos también, güey, como una mujer que entendió que el pueblo es más fértil para el trabajo creativo. Natalia Suárez Álvarez, ceramista y avianesa, formada en las bellas artes, que tras largos años en la gran ciudad como diseñadora y directora de arte, decidió seguir la su intuición. Decidió seguir la su intuición y tornar a Asturias a una aldea de Candamo para fundar Budic, un espacio cerámico rural que es más que un taller, un estudio tractor de actividad. Aquí Natalia funde el diseño con la artesanía en un compromiso consigo misma y con la creatividad, pero también con la sociedad, como centro de enseño en el corazón del medio rural o trabajando en comunia con otros artesanos. En el su trabajo con el barro y la lloza, Natalia fusiona lo tradicional con lo contemporáneo, axunta tecnología y diseño y genera piezas de ablucante modernidad. Con las manos siempre blanques, tornó para moldear el mundo, fusiendo de que el mundo la moldeara ella y atopando pasín a paso pleno sentido a la vida artesana en el corazón de lo rural, donde convida también a otras mujeres a entrar en el proceso creativo y a descubrir que la cerámica no es solo un objeto, una pieza, y es tierra, y es memoria, y es economía viva,
e identidade fecha con as propias manes. La súa historia é exemplo de la fortaleza de las mulleres rurales, dende la valentía de tomar al propio país, de tornar al propio país con la familia, hasta la decisión de transformar un oficio milenario en arte personal, reconocible y al par universal. El seu traballo foi reconocido como finalista nos Premios Nacionales de Artesanía 2022. Algamó el segundo premio Pieza Única 2024 y fue seleccionada en el Salón Révélation Gran Bienal de Arte Internacional del Grand Palais de París. Tiene reconocimientos por la su contribución al desenvolvimiento rural y al impulso de la presencia femenina en este ámbito. Hoy celebramos a una mujer que con las sus manos y la su creatividad está semando futuro en el medio rural, sin perder la su huella personal ni la esencia de lo que significa ser artesana en Asturias. Y presento-vos ahora a Verónica, maravillosa que será. Vais a ver. El caso de Verónica é diferente. El seu compromiso é caltener vivo un queso tradicional como la fuegalpito, llegando a algamar unos estándares de calidad universales, como vamos a ver. Verónica é hoy el alma de la quesería Temia nel concello de Grau. Dicir Temia non é só nomar la braña de Cualla, sino al queso que faen col mesmo nome del que non tenemos palabras para describir la calidad. É un queso que produce fidelidade inmediata e blanco o roxo pasión por un tasto insuperable. Una tradición heredada de una cultura de pastores fecha excelencia. Verónica tuvo dedicada a la actividad ganadera con vaques casines y gochos asturceltes, ahí está preñada todavía, pero de súbito una gran desgracia familiar fízola ponerse al frente la que sería hay más de 10 años, siguiendo la actividad entamada por los suegros Mario y Pachín nos años 70. Otra decisión importante fue apostar por la recuperación de la variedad de trapo que se facía desde siempre en Morcín, pero non en Grau. Güey Verónica é la presidenta de la denominación de origen protegido da Fuegalpito, después de años faciendo posigar con éxito un proyecto que suma tradición quesera y calidad artesanal, y non solo calteniendo producto tradicional de barreña o de trapo nas variedades de siempre, blanco y roxo, sino innovando y produciendo quesos de autor más sofisticados a partir del producto original. Desde 1988, el su esfuerzo y calidad fueron premiados en 26 ocasiones, siempre con los mayores galardones, pero también en Gales, en Portugal, en Suiza, en Asturias y en el País Vasco también. Algamó las máximas distinciones. En el último World Cheese Awards, esta semella, celebrado en Berna con más de 5.000 participantes el pasado mes de Pallares, la quesería Temia alzóse con la medalla de oro, un galardón que pone a la Fuegalpito en el centro de la artesanía quesera mundial. A más de esta medalla y esos 26 grandes premios, fue el mejor queso de Asturias en 2015 y en 2024. Y, atención a esto, en mejor empresa artesana agroalimentaria de España en 2009. Ella no me da mucho valor, pero a mí parece abruptante. Verónica representa, junto a Natalia y Paz, la fuerza emprendedora de las mujeres rurales asturianas. Hoy celebramos las sus historias, el su compromiso y la su aportación al futuro del medio rural desde el saber hacer, que no es lo mismo en la Braña que en el valle del talento y la visión de mujeres de valor extraordinario. Muchas gracias.
Bueno, ahora toca yo hablar un poquín a ellos de la su experiencia. Vamos a poner el micro en medio, que no fai mucha falta. Y es muy direccional, que si habláis un poco para él, diga. Ahora toca yo a ellos toca yo a ellos contar un poco la experiencia, en fin, transmitir realmente ese heroísmo, ¿no? Ese heroísmo luchando contra todo, por tener, como viste, unos niveles de absoluta excelencia, ¿no? Pues ahora, fabernos ellos al ritmo que ellos quieran, entre ellos o para vosotros, como os dé la gana, y cuando tengáis una pregunta que hacer, libremente la hacéis y ya está. ¿Vale? La verdad es que poco más puedo aportar porque Quedamos mal. contaste también. No nos para la lagrimina porque... Ay, Dios. Bueno, yo desde el pueblo sí que, y desde la talla de la artesanía, que el mío sector y el de Natalia, nuestro sector de trabajo, sí que topes torgues, pero realmente es casi el elemento natural donde se desarrolla la artesanía, porque ya de forma tradicional de ahí salían los materiales que necesitabas siempre para desarrollarla. Y bueno, puede ser una oportunidad, yo creo realmente que puede ser una oportunidad de vida y de desarrollo en el medio rural, pero sí que fan falta políticas y programas políticos estratégicos de altura de compromiso y de altura con el país. Y eso como en cualquier estalla de la cultura asturiana, que ya sabemos, creo que todos los que estamos aquí, en qué situación está. Entonces, bueno, para mí sí que creo que hay una oportunidad de desarrollo. Todavía antes topamos a un vecino que de los Regueres, Luis Parades, y falaba de un caso en Francia de cómo un sitio con un grave problema de despoblación, falanos que montaron un centro de formación de ebanistería y al final acabó siendo de ebanistería, de vidrio, fue sumando, y un sitio que estaba condenado al despoblamiento, como sabemos y conocemos muchos aquí en Asturias, cómo eso fue el motor de desarrollo. Y luego en Asturias, un territorio donde las políticas están apostando y metiendo todos los huevos en la cesta del turismo, tiene que llevar con ello la artesanía. Pero la artesanía no como un producto de souvenir, sino como un producto que fale de nuestro territorio, de la nuestra cultura y de la nuestra identidad. Entendió como una artesanía para funcionar de manera contemporánea, no piezas que evoquen tiempos pasados, sino que bebiendo de esa tradición vamos a reelaborarla y a reconducir piezas que sigan teniendo uso y vigencia, y además de una belleza como ya la artesanía, una artesanía de calidad y funcional, y está repleta de belleza, de diseño, de emoción. Cuenta la historia del sitio y además lleves la puesta o comes en ella. Bueno, Patrimonio material. Y el patrimonio inmaterial, hay que decir que la artesanía y el patrimonio inmaterial en este país desde el año 2015, pero que en Francia lleva 30 años siendo patrimonio inmaterial. Con lo cual, la responsabilidad y el cuidado y la función de guardianes de ese patrimonio corresponde a la administración. Y la administración tiene que articular unas propuestas creativas que les hay en territorios vecinos, la misma Galicia, que tuvimos este fin de semana aquí a la gerenta de la Fundación Artesanía de Galicia contándonos las propuestas que hay. Pueden hacerse cosas muy interesantes. Asturias es un territorio muy rico en recursos, en cultura, pero está infrautilizada e infraaprovechada. No sabemos lo que tenemos. Bien hablado. No sé qué más puedo decir. Dentro del enfado que te supone dedicarte en un sector y en un territorio como el asturiano, que sabemos como tal idioma y como tal les estalles de la nuestra cultura. Y la artesanía no iba a ser una pata diferente al idioma o al resto de pates y de pegollos que tienen este horro. Bueno,
estar más de acuerdo con lo que dice Paz, que además yo vengo de tener una rotura con mi propio territorio, con mi propia cultura. Yo nazco en La Viana y marché con 16 años a estudiar fuera y todo eran palmaditas en la espalda por marchar. Y a mí, para mí la artesanía y dedicarme a la artesanía en un entorno favorable como es el rural ha supuesto reconectar con mis raíces, reconectar con quién soy y beber de mis fuentes, de las que llevo años sin beber. Entonces para mí ya no solamente es un modo de vida, sino que también ha sido una manera de encontrar dentro de mí y en el mundo quién soy. Y ha sido aquí en mi tierra. Tuve que volver a mi casa 35 años después y ha sido la artesanía y ha sido el trabajo que hago con las manos y ha sido el trabajo en el territorio el que me ha dado ese confort para poder redescubrirme de nuevo. O sea, no con la identidad que adopté, sino con la que realmente tenía de mano y con la que estoy como reconciliándome. No me reconcilio todavía, no, yo todavía tengo la reconciliación con la cuenca pendiente. Yo renegué de la cuenca minera, yo soy de La Viana y vivo en Candamo. Dicen que uno es donde pafe, pero yo tengo mi corazón en La Viana. Yo cuando vuelvo con el coche y veo Peñamea, a mí me hago el corazón. Pero no me quedo mucho tiempo, porque tengo todavía un rencor, fruto de no poder crecer en tu entorno. Y además es que en ese momento en el que yo estudio y soy buena estudiante y una nena espabilada, todo el mundo me daba patadas en plan, venga, marcha cuanto antes, porque el mundo está ahí fuera, ¿qué vas a tener aquí? Y cuando marché y estuve 20 años fuera, todo el mundo me daba palmaditas en plan, qué bien te va fuera. Entonces reafirmaba constantemente el haber tomado esa decisión de marchar. Y ni os cuento volver. Volvimos antes de pandemia. Esto ya podemos entrar luego en las historias de cada uno, ¿no? Pero para mí, mi trabajo y lo que hago actualmente me está conformando como persona y me da unas raíces que yo había perdido. Yo rebroté aquí. Yo había muerto en seco. Vivía en Barcelona, trabajando muchos años en un entorno creativo, pero no construía nada. Decidimos volver desde la crisis y la desesperación. Yo siempre digo que volví porque era volver o nada. Y yo no quería volver. Me trajeron. A mí me trajeron. Pero aprendí con una mirada ajena a Asturias, a mirar a Asturias con cariño. ¿Eso cómo se explica? Pues porque durante muchísimos años no me inculcaron el amor a mi tierra. Me inculcaron el amor a lo que está afuera va a ser mejor que lo que hay aquí. Y yo no puedo dejar de contar esto porque yo estoy comiéndome, como digo yo, no jugos para arriba porque te cae en la boca. Bueno, pues yo estoy reconociendo que me equivoqué y posiblemente hubiese sido genial haber vuelto antes. Ya me da mucha envidia la gente que no marchasteis. Pero yo no sería yo si no hubiese marchado. Claro. Y posiblemente no valoraría Asturias como lo valoro ahora si no hubiese venido acompañada de una persona de fuera que me dijo, ese filtro que tienes en las gafas es un filtro despectivo o que no valora el terreno. Tuve que marchar y los catalanes me hicieron valorar más lo mío. Pero porque aprendí de su mano cómo valoran ellos lo de ellos. Tuve que ver fuera lo que vale lo que tengo yo en casa. Muchas veces pasa. Y yo vine acompañada de una persona que es de Mallorca, que cuando vino aquí dijo, es que es un potencial inaudito. Y el primer año lo di como, bueno, vale, un año ya veremos, pero seguro que tú cansas también. Y luego reconocí que tenía razón. Y estos últimos 10 años han sido los más felices de mi vida. Y he pasado muy bien la vida, que me ha tratado muy bien. Pero desde que volvimos al Valle de Candamo y pude iniciar este proceso, he crecido como persona. No sé, estoy trabajando en un proyecto que tiene mucho... Y ahora el reto es ahora. Porque cuando llegas y inicias un proceso como este, la ilusión te embarga. Pero ahora que ya soy profesional, que ya llevo 10 años, que tenemos reconocimientos, que tenemos herramientas, que tenemos experiencias, ¿ahora qué? Ahora es cuando realmente tenemos el reto. Y encontramos estos escollos en la administración, y vemos las carencias que tenemos, y el páramo que supone, y vemos lo que hacen en otras comunidades, y tenemos hambre. Y yo todavía tengo hambre desde lo rural en creer y crecer. Y me niego no sé, a negar que hay un futuro en lo rural. Pero también creo que hay que cambiar muchas cabezas. Y las cabezas se cambian enseñando lo que uno hace. Claro. Y enseñándolo y a lo mejor dando envidia. Pues sí, a lo mejor hay que dar un poco más de envidia y contar lo bien que estamos en lo rural. Y para la gente creativa, lo fértil que es el terreno rural, lo bien que nos viene a los creativos. Yo creo que más gente creativa en lo rural es positivo para Asturias. Igual tenemos que dejar que venga más gente o tenemos que a lo mejor que enseñar a nuestros hijos a que sepan que pueden ser quienes quieran en lo rural. Y a mí no me lo enseñaron, lo tuve que aprender sola. No sé si a ti te pasó eso o a ti. Yo es que soy de aldea, entonces... Yo crecí en Villoria, más alta que Villoria, pero en Villoria me dijeron marcha en cuanto puedas. Claro. Ojalá
habéis tenido, yo he hecho en verdad Soy de aldea, sí. Y, a ver, tengo como una vida ahí paralela. Nací en una aldea de allindiar las vacas, de cuando llegaba el tiempo de la hierba, pues ibas a la hierba, que era como una fiesta. El mondongo, que el mondongo es la matanza, allí en Grau lo llamamos la matanza del gocho, pues preparabas también. Crecí con mi abuela, que estaba, o sea, matando las pitas, hoy en día está eso, y los conejos y eso, o sea, mi infancia es de rural, de aldea total, con vacas, de mucir, acuérdome de ir con mi hermana íbamos a las vacas, llevábamos un chorizo, cogíamos fuellas y maderos y por ahí y prendíamos fuego y pinchábamos el chorizo en un palo y asábamoslo ahí y un cachopán, y eso era un manjar. Y entonces iba de aquella, fijaros lo que va cambiando la vida, ¿eh? Yo con 5 años en mi casa no tenían coche y tenía que caminar desde los fornos. Yo no os lo digo esto o sea, yo conté la historia como es para que veáis el arraigo que hay. Para ir a coger al Fresno caminando, que son 2 kilómetros y pico en cuesta, a las 6 de la mañana marchaba con mi madre o con mi padre, cogíamos el autobús, yo quitaba las catiuscas y ahora pagaba al colegio. Y después, mi hermana, que llevó 6 años, que empezó las carreteras, y cuando empezó mi hermana clase, cogió el autobús a la puerta a casa. Y ahora yo tengo el fío, que yo ahora vivo en Tevia, pues sal y parece que tengo que llevar yo a la puerta del instituto. Entonces ahí en parte tenemos la culpa nosotros, ya ni autoridades ni nada, sino nosotros mismos. Y me imagino eso, que queráis saber también la historia de Temia y demás. Bueno, mi vida, yo con 14 años quise, 13, 14, digo, yo quiero ser, es que no sé si decirlo o no. Sí. Exacto. Entonces la vida me llevó a preparar una oposición y vivir en sitios como Logroño, Ávila, Barcelona, La Seu, pero nunca me di cuenta que yo salía, estaba allí, era una riada, una corriente. Llegaba a tiempo a los sitios y yo iba atolondrada, y yo, mi madre, y me daba cuenta cuando volví otra vez para casa y digo, y así que yo presumo de aldea, de decir, mirad qué paraíso tenemos. Por la mañana el otro día, porque vivo en la aldea, digo, eran las 6 cuando bajé para abajo, vivo encima de la quesería, y yo estaba escuchando los pajarinos, los gallos porque estaba ahí el amanecer, después la coruja, y digo, es que este entorno, no, es que esto hay que presumirlo. Y después, pues en el tema agroalimentario, pues sí que es verdad que en las queserías artesanas, porque nosotros también estamos dentro de artesanos queseros y de la denominación de origen, pues sí que nos tilda como de industrias alimentarias, estamos eso, pero claro, nosotros ahí es el abanico, somos los maestros queseros, los afinadores, los tecnólogos, todo, los que mueven las redes, los que hacen que para mí es un esfuerzo, pero que entre todos, tanto vosotros, los productores, autoridades y demás, es lo que tenemos que sentarnos y seguir trabajando adelante, que no lo vamos a perder. Yo estoy segura que somos lo que comemos, lo que trabajamos, las raíces, la tierra, siempre la estamos tocando, siempre. Aunque tengamos asfalto o madera, por lo que sea, pero somos lo que respiramos también. Y la historia de la quesería, pues es de una familia también, porque allí en Grau, en las zonas rurales, pues lo que hacía eran los excedentes de la leche, todos teníamos vacas, ibas a venderlos a lo que es la villa. Me imagino que de vuestras zonas y eso pues fuera lo mismo. Eso, entonces tenías, claro, pues entonces agarrabas, mi abuela eso hacía lo que pues tenía ajos, cebollas, iba a las castañas y mis padres lo mismo, a venderlo allí. Luego vamos eso evolucionando, entrando también en la Unión Europea, hay que ir ajustándonos a las normativas y empezó todo el tema de la pasteurización de la leche. Ahí ya cuando hay que hacer también, por un lado, mi suegra y Pachín y Oliva enferma Pachín
en el año, bueno, a finales de los 80, y entonces Fran, en paz descanse, pues era peluquero en Oviedo y decide dejar el oficio de peluquería en Oviedo, ya con el negocio viviendo cómodamente y, o sea, sin preocupaciones, por decirlo de una forma, y vuelve otra vez eso, a afrontar lo que es la quesería y a seguir echándole para adelante. Y entonces yo en el año 2003 es cuando conozco a Fran y cuando ya pasó a, bueno, empezamos a vivir juntos y demás y a formar parte de eso del negocio familiar. Por desgracia, como dijo antes Amadeu, pues hace 11 años perdió la vida de una hemorragia cerebral. Y sí que es verdad que hay un momento en la vida, que dices tú, en la que estaba mi hermana también trabajando, y esto que paras a pensar, dices tú, con un crío de 5 años, y claro, dices tú, ¿qué hacemos? Porque ya es como que te quita esa parte de ti. Pues, ¿qué hacemos? Un día amanece, otro día amanece, otro día amanece, y aquí estamos. Es, no sé, algo muy guapo, hay que presumir. Yo es que con los compañeros, con la gente, en los mercados, porque hacemos muchos mercados, ya no solo a nivel regional, sino que salimos fuera y es que decimos eso, que tenemos montaña, tenemos playa, tenemos gastronomía, clima, artesanos, y todo, o sea, industria, hostelería, turismo, todo eso en una misma comunidad autónoma. Es que es un lujo, es un privilegio. Y tenemos que decirlo con la boca bien alta, que se oiga bien, y es eso. Estamos eso, enamorados de lo que proyectamos, de lo que tenemos. Perdón, porque estoy dando un tostón. ¿Y te sientes apoyada en las instituciones? ¿Te sientes apoyada? Han trabajado, ¿no?, por el tema de la conservación. Para nosotros, claro, en el tema de origen del queso. Sí, estamos, exacto, entendemos eso. Hay que mejorar siempre. Tenemos que coger apuntes de esta No, es que, a ver, esto siempre hay que mejorar en esta vida, porque cuando piensas que ya lo sabes todo y de malo, entonces yo creo que ese es un gran error, sino hay que estar continuamente. De hecho, el agua estancada es un problema, pero cuando hay algo que fluye, es ese camino y es el que hay que seguir. Y apoyarnos, sobre todo eso. No ponernos más palos en las ruedas, sino apoyarnos, porque no dejamos de estar en el mismo barco todos. O sea, y a veces hay que ir picando las puertas para que te abran. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es como una responsabilidad que tenemos de cuidar lo que hemos conseguido. Sí. Si hacemos lo que hacemos, luego no peleamos porque se pongan valores como si no lo hubiéramos hecho. Claro. Y sobre todo eso, lo que hicieron nuestros abuelos con nosotros, que fue eso, decir, oye, porque nuestros abuelos sí que la verdad que no lo tuvieron fácil, por lo menos los míos. Yo digo a mi crío con 15 años, digo yo, Lucas de mi corazón, digo, ¿tú sabes lo que abrir el grifo y tener agua caliente? O terminas de comer y metes en el lavavajillas los platos. Digo, la Visa tenía que ir a lavar al río. Y iba a lavar al río, a buscar la leña, o sea, todo. Y así, o sea, para mí es eso, que hay un momento, no sé dónde nos perdemos todos en general. ¿Queréis comentar algo? Es una pregunta. Vuestro trabajo, de las tres, se puede mirar de distintas perspectivas, una perspectiva cultural, otra identitaria, etc. También desde el punto de vista del arte. Tiene muchas aristas, os lo podéis enfocar de distintos puntos de vista. ¿Qué diríais que es lo más difícil? ¿La comercialización? ¿El presentar vuestro trabajo? ¿El que se os reconozca? ¿Una mezcla de todo? No sé cómo lo veis desde el trabajo que hacéis. Responde, Paz. Sin duda, bueno, por lo menos en artesanía, la comercialización. No tenemos ecosistema, no hay ecosistema creado para la artesanía. Entonces, y tampoco, claro, para visibilidad. ¿Cuántas tiendas pensáis ahora mismo en la cabeza hay de artesanía en Xixón? De artesanía, no de souvenirs, de artesanía. ¿Queréis un día hacer un regalo y pensáis, decir, ¿dónde lo puedo ir a buscar? No hay ni uno.
Pues para un mercado. ¿O cuáles son Pues los para eso espacios? un mercado, y Claro. en un mercado pues hay de todo, hay manualidades, hay artesanía Tenemos ahí, yo siempre digo, "Papá, yo no hago mercados, no estoy de acuerdo con el concepto de un mercado, aunque era la fuente de la artesanía popular. Pero cuando hablas de artesanía como objeto singular o heredero de una... ¿Dónde están los espacios para la artesanía en el ámbito cultural? que sí que podría ser un espacio de calidad, como lo es Sí. la Feria de Impronta, pues es así que se lo... Sí, que no ir a está- feria, hay un festival, y os lo digo. Yo, te vas Un fuera... concepto diferente, súper cuidado, y un tratamiento a la artesanía digno, ¿no? Quiero tantos casetes al peso, dame igual lo que hay adentro, que tenga. Al final es como Entonces, que al tiene que final- haber de todo y por supuesto que a todo el mundo le gusta ir a una feria de artesanía, dar un paseo en Navidad por la catedral y pasar las... Pero hay veces que dices, está bien que exista muchos tipos de propuestas, pero también estaría bien cuidar un poco a los oficios que son legado. Que no es lo mismo un cestero que lleva 51 años en cestos y que no tiene nadie detrás que le siga. Eso hay que protegerlo. No puede ser que la cerámica ahora mismo está de moda, pero no hay ninguna escuela donde enseñar en Asturias. Cuando hablábamos de cómo conseguir formación, yo tengo un grado superior en artesanía porque en Cataluña existen escuelas donde la artesanía es un grado superior por un plan de Bolonia que, obligados desde Europa, les obligan a que hagan titulaciones en oficios. Pero eso está en Lugo, en Madrid, en Manises, en Granada y en Barcelona. Suerte tuve de que estaba en Barcelona y pude estudiarlo. Pero una persona en Asturias que dice a sus padres, papá, quiero ser artesano, quítenlo de la cabeza, se hace falta base de hostias, porque vamos, ¿quién quiere que su hijo sea artesano? No lo oigo a nadie. Y sin embargo yo creo que si mi hija dijera, mamá, quiero ser ebanista, yo creo que me muero de gozo, porque detrás de un oficio y de la habilidad manual hay un montón de actividad cerebral y de reconocimiento en el trabajo. Y yo tengo una licenciatura en Bellas Artes y un grado superior en Artesanía, en Cerámica Creativa. Y para mí son dos carreras muy dignas y trabajo como artesana. Y eso no soy menos que una ingeniera, tengo todas las titulaciones, pero es verdad que no se ponen en valor en su justa medida. Y creemos que en Asturias, por ejemplo, yo veo tus reconocimientos y el ecosistema que tiene la gastronomía Sí. y me muero de envidia. Pero Me muero de envidia, digo, madre, yo quiero esto para mí. se apostó por la artesanía a fuego, pero prefiero lo mismo para la artesanía, que se apueste por la artesanía, que se meta pasta en la artesanía, Claro. igual que se metió en la gastronomía, porque hay cultura igual que lo fue la gastronomía. Tal vez a lo mejor sea un revulsivo para nosotros en lo rural ofrecer nuestro trabajo como un tractor cultural dentro de lo rural, que sea que la gente venga a los pueblos a disfrutar de la gastronomía y que pueda ver lo que se hacen en los... Tal vez los pueblos sean el próximo ecosistema para la artesanía y la cultura popular o la cultura de tradición. Tal vez sean los nuevos lienzos, ¿no? Los pueblos. Tal vez nos demos cuenta de una vez de que en los pueblos hay una vida y hay una historia y que como no nos pongamos las pilas no va a haber nadie que me nos la cuente. Y me pongo de ejemplo que estoy buscando la tellera y no encuentro quien me diga dónde está, porque no hay nadie vivo. Entonces de repente te das cuenta de que algo pasó, algo mal hicimos. Cuando no tengo quien me cuente dónde está el origen de mi oficio. Y todos tienen telles en les cases, les telles ahí donde una tellera. ¿Dónde está la tellera? No lo sabe nadie ya. Tiro de ancestros y tiro de escritos, pero todo eso falta porque ha habido una desidia. Y temo que en cuanto a artesanía nos está volviendo a pasar, que hay gente interesada en reactivarlo y después de 10 años trabajando y conformándote como profesional te das cuenta de que has tirado de tu motor, pero no estaría mal que nos echaran una paladina de ayuda, ¿eh? O por lo menos una estrategia cultural. Una hoja de ruta. Todos tiramos todos de forma individual, todos hacemos cosas, todos los artesanos estamos haciendo cosas muchísimas horas, pero estaba bien a lo mejor tener una estrategia colectiva, o por lo menos una política. Pues yo no me quiero comparar con Francia, porque entonces echámonos a llorar, porque son 30 años de adelanto, pero unas cartas de maestro artesano, unas estrategias a la hora de certificar a los artesanos, formación para los aprendices. Yo tengo casi 50 años, no tengo a ningún aprendiz conmigo, y si lo tengo tendré que pagar para que aprenda. Ostras, heavy, ¿eh? Es mi responsabilidad, o la tuya. Sí, que depende todo. Al final somos responsables de que esto no muera. Claro. Entonces hacemos algo más que hacer un oficio, estamos atesorando una cultura, y eso hay que ponerlo en valor más. Sí, porque no es lo mismo tener un taller en una
ciudad como Sisión o Oviedo que tener un taller en una zona rural, claro, porque tenéis un problema... Por también pasa el aire. Claro, efectivamente, sí, sí, sí. Exacto. Y cuando inviertes y emprendes en lo rural, estás aportando una oferta cultural en lo rural para también los de la rural. Aunque a lo mejor vengan más madrileños que los de míos de mi pueblo, que me pasó, que empezó a venir la gente del local a los 3 años de abrir. Cuando vino la primera de grado casi había una fiesta, porque ¡ay, vino una vecina! Porque tenía más repercusión fuera. ¿Pero por qué? Porque yo también salía a Madrid a enseñar lo que hacía, porque no contaba con que me compraran los de casa. Uno no quiere validar su proyecto con los de casa, validar el proyecto con los de fuera, ¿no? Y una manera de decirlo, eso es sostenible, ¿no? Pero yo pienso que es muy, muy importante, aparte de ponernos en valor, también reivindicar que lo que hicimos, lo hicimos a golpe de esfuerzo y que también está bien que se nos reconozca. Nos reconoce más fuera que dentro. Paz no puede decir eso porque dentro los premios del mundo. Pero yo en mi caso, que a veces no me cuesta llamarme artesana, me cuesta incluso sentirme identificada con esa palabra por la connotación, ¿no?, que tiene la artesanía. No lo entiendo. Pues mira, yo vengo del mundo del diseño y me considero una persona creativa, entonces abordo con lo que trabajo, porque la palabra artesanía está prostituida. Cuando dices vas a un mercado de artesanía, yo no voy muchas veces porque no me quiero poner mala, no me quiero entristecer, porque muchas veces la artesanía es todo aquello que se ha hecho con las manos, pero a veces no tiene la calidad suficiente para llamarse así, o no hay estándares de regularización. A veces, es que esto sería un melón muy heavy. Sí, es que hay una intención de trabajar el material desde la calidad. Es que en otras comunidades, incluso si vamos a Francia, en Arts et Métiers hay las calidades de los materiales, el trabajo, el expertise, las habilidades del maestro, quién te ha enseñado, y muchas veces vas a los mercados medievales, a las ferias de artesanía y no lo es, y se llama artesanía. Es que ahora mismo lo decíamos, hasta el pan Bimbo puede ser artesano. Es una etiqueta que hay que lucharla y hay que Nosotros, claro, es totalmente diferente, seguro gastronómico, Claro. pero no deja de ser también artesano. De hecho, nosotros Claro. como que estamos en una asociación que, fijaos, hace 35 años que se fundó. Y de hecho se llama... Sí, es que te nos acabas la delantera. Claro, estamos ahí y es las condiciones, dentro del pliego de condiciones que tenemos, no se puede producir más de 500.000 litros, que parece una barbaridad. O sea, alguien que ya... Pero eso es una fábrica Claro, industrial, ¿no? sí, y después que las elaboraciones, que más del 80% y eso sean utilizadas las manos. De hecho, tú vas a la quesería y tenemos el pasteurizador y después una amasadora. Y la leche entra en su estado líquido y todo el proceso, hasta que lo veis en tienda, todo pasa por las manos. Intentas eso, la calidad de la leche, que están nuestros ganaderos ahí. Nosotros ahora no tenemos vacas, compramos una cooperativa también de ganaderos, que se nota en esa calidad, que al final esa materia prima, si metes agua no te va a salir un buen queso. Entonces, claro, ayuda muchísimo ese enfoque, que se quiera esa dirección, pero es un trabajo conjunto, por lo menos en nuestro caso, desde la alimentación de las vacas, el transporte, y sí que es verdad que se está trabajando muchísimo. De hecho, en Pola de Siero, ya el Instituto Juan Villanueva, creo, ya incorporó este año un curso de tecnología quesera. Está formando... Tenía esta formación. Sí, y tiene otro de industria alimentaria. O sea, hay potencial. Sí, yo Claro, personalmente veo que la qué institución sorpresa, trabaja. qué sorpresa me estoy llevando. Nosotros no tenemos ninguna escuela de artesanía en Asturias. Claro, Ni se ve intención de que haya ninguna escuela. No hay ninguna escuela de artesanía, no hay ningún... Tenemos una escuela de artes y oficios, pero no hay oficios. Claro. Y después es también muy complicado porque, claro, todo el tema legislativo yo lo veo y, claro, ahora estamos concentrados en ciudades y demás, claro, cuando no habitas algo, crías maleza.
Entonces es normal que se vaya apoderando, pues eso, la fauna. Pero entonces lo que nos toca trabajar, bueno, esto ya lo tenemos aquí, tenemos esto, pues vamos a intentar controlarlo para que no vaya más. Yo creo que ese es el camino que tenemos que, esa unidirección de cada uno. Sí, a veces se hace cuesta arriba porque tenemos tanto que hacer en el plato, ¿no? Tienes que formarte como profesional, tienes que hacer una colección y tienes que tener visibilidad, tienes que vender las piezas. Muchas artesanas, como muchas mujeres que venimos a lo rural, conciliamos. Esto es así. Yo soy artesana y emprendedora porque tuve una nena. Y al tener la nena y ver que la crianza en Barcelona no iba a ser la que yo quería para mí, porque no era la que tuve yo, nos vamos al pueblo. Yo pensaba en Mallorca y mi marido pensaba en Asturias, a Noel. Hicimos una lista de pros y contras y la vida fue más larga, así te lo digo. Criamos a Nora en un entorno rural, en un entorno cercano, en un entorno familiar, mucho más parecido al mío. Pero yo estoy en este mundo también por conciliar, porque la conciliación se hace muy difícil. Con todo eso, y ahora, después de tantos años de experiencia, veo que tenemos todavía una responsabilidad de todo lo que estamos haciendo, que no queda saco rato, que sirva para que los que vengan detrás o los que quieran dedicarse a temas de artesanía o temas de cultura popular en Asturias tengan una hoja de ruta. Pues para que nazca algo hay que poner semilla. Entonces, ya está. Es que eso es lo más guapo. Alguien tiene que ser el primero. Para que Somos semillas, ¿no? Exacto, sí. Valorar eso, para que vaya creciendo. Es verdad que somos semillas y... Una pregunta. ¿Tenéis algún tipo de sociedad vosotros con algunas otras mujeres que trabajen en vuestra área? La verdad es que el otro día justamente hablábamos de que la gente que hace cosas está haciendo cosas en muchos sitios. Sí. Parece que nos repetimos. Yo estoy en un montón de asociaciones. Yo soy la secretaria de la Agrupación de Ceramistas Asturias, estoy en Éxodos como colectivo cultural de arte en la periferia. Ahora acabamos de montar una asociación de artesanos recién añadida que se llama Blima. ¿Qué más? Bueno, colaboro con la Fundación Vital de Rosetta Meza. O sea, al final es, madre mía, no puedo, es que estoy en el Parco El Perejil, con todo lo que tengo, la nena, la casa... Eso, oye, que estás organizada. Sí, cuando hay con todo eso organización, parece que se hace poco. O sea, mira que esa mecenazas ya para un poco. Y es que si paro, no se hacen las cosas. Y muchas veces reivindico que ya voy a cumplir 50 años, y lo dije este fin de semana, que, oye, espabilaré un poco las que venís porque... ¿qué más hacemos? Lo que pasa es que el asociacionismo no hay un valor al alza hoy. Y la pandemia machacoles mucho a las asociaciones. Acaba de mandarme mi tío una nota que van a prohibir a partir de marzo vender la ropa fuera de casa. Ostras, pues me fastidian bien, ¿eh? Vender la ropa fuera de casa. Quiero decir, yo soy, bueno, non falei castellano hasta que non me pasixo, soy del occidente. Nací encima de la corte y encima del ganado, porque es la habitación más caliente, ¿no? Entonces, etnográficamente, con la edad que tengo, soy de los que más conocimiento debería tener. Lo que pasa es que soy desertor del arao. Desertor del arao. Sí. Me encanta eso. Bueno, sí. Bueno, De polizón aquí en un barco. algo habrá ahí todavía en ese... No, etnográficamente sí. Puedo falarte del escano, allí la ñ no la pronunciamos. ¿Sabes lo que es el escano? El escaño, sí. El escaño, sí. De batir, Sí. que había en casa de mi abuelo. Sí, el escaño. Facían el rapón, que desde que murió mi madre ya no se fai. Claro, nosotros y el rabón, las papas, ¿no? El rabón, las papas, ¿no? El rapón y con maíz. Ah, vale, la torta. Una torta. Sí, de- la torta. Bueno, a donde voy. En la zona rural, como eu marchei a Xina de allí, de la mar porque yo soy de mar y de aldea, empecé a darme cuenta de lo que estaba desapareciendo, que era la esencia de la zona rural. Y lo mismo, si mencioné esto de sacar la ropa fuera, que lo fallan los políticos urbanícolas, las normas estas, Sí, claro. porque no pienso que los falla nadie de la aldea, dime cuenta muy claro que iba a desaparecer el mundo rural. ¿En qué sentido? Los chigres que había 2 en el pueblo o 1, eran de todo.
tienda, Teléfono. el teléfono, Claro. pero era de todo. Y empezaron a mandar normas de Hacienda, de pagar como chigre, pagar como comercio, dividir las estancias de un lado a otro, desapareció todo. Claro. Y ahora encima, para mantener a los viejos en la aldea, no se pueden mantener porque te quitan el carnet hasta de conducir. Es decir, que en el momento que empezaron a hacer supermercados en los grandes pueblos y desaparecer toda esa infraestructura que había en la aldea, pues no hay atracción para los chavales. O sea, una cosa ya artesanía rural. Y otra cosa es el apego por lo rural, pero que el coño... Yo no veo mal que los chavales marchen del pueblo, yo marché. Yo no veo mal que la mifia, yo quiero que marche del pueblo, pero yo quiero que sepa volver, que fue lo que a mí me costó tanto encontrar. Conozco mucha gente, yo estudié con muchos gallegos y volvieron todos y montaron empresas antes que yo. Tengo la sensación de que marchar está muy bien y ver mundo, porque encuentres que hay para ti en el mundo, pero saber volver y retornar y aplicar lo que aprendiste en lo rural y poder vivir en lo rural de otra manera que no sea vaques y pites, porque yo no tengo ni vaques ni pites ni tengo huerta y vivo en lo rural. Creo que hay que descubrir nuevas maneras de vivir en lo rural. Y ahora mismo tenemos la oportunidad de ser joven en lo rural y estamos conociendo gente joven. El otro día hablábamos con una pareja que están en hierros de cabeza y decía, madre, solo por vivir ahí ya no tenemos un sueldo, pero porque yo muy arriba y jolín. Y yo estoy viendo ahora que hay un retorno. Lo que pasa es que hay un retorno muy diferente y tiene que conciliar con lo que hay en lo rural hoy en día. Y nosotros lo hemos vivido. Yo cuando compré la casa en Candamo no nos hablaban mucho los del pueblo, Y yo decía, jolín, llamámonos los catalanes. Yo decía, jolín, somos los catalanes en pueblo y yo soy de la Pola, me cago en la leche. Y mi padre y mi madre viven mucho los fines de semana y, bueno, ellos entablaron más comunidad con ellos. Y cuando ellos vinimos a vivir, cambió mucho la cosa. Yo pregunté a Lita, que fue la paisana que ganó el premio de Mujer Campesina a 2 años, y dije, Lita, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Porque vinimos a vivir? Y dijo, no, y que tú viniste como una nena. De mano quitástenos una casa, pero ahora aportaste una guaja. Entonces ahora ya cuentes. Y dime cuenta de que en lo rural cuenta la credibilidad, el tiempo y dar tiempo, que las cosas pasen poco a poco, como lo del chigre que dices tú, que se generen. Ahora, cuando llega la administración y pone esos límites, muere. O sea, lo que nace en lo rural, y es lo que nace del rural, no lo que nos quieren imponer. Yo eso de que la ropa no se puede atender... y tengo secadora, pero donde esté una sábana secada al sol. Bueno, no mucho tiempo. Pero cuando sale... No digo que luego queda tiesa, como... hay que tener ese tiempo. Yo a mí, perdonad, pero no entiendo de esto. Yo soy técnico radical. El retorno al campo está pasando un poco, que están desapareciendo los centros de las ciudades, porque con los pisos turísticos, yo cuando iba a Lisboa, pasaba como Dios, estaba todo tendido, ropas, las mujeres de allí falando, apartándose cuando venía el tranvía, la de Dios. Y ahora son pisos turísticos, y esa gente que vivía por el centro, que no puede pagar ya las rentas que ponen allí, marchan para pueblos, pero es una mala forma de repoblar el campo. Bueno, el campo, yo decir, entre comillas. Sí, totalmente. Y por cierto, mándame recuerdos para ti, Xulde, es mi filho. Xulde Nero. Uno de ellos. Y se los quedan por el mundo también y manejas en 9 idiomas, o sea que ya te digo. Y va a tener que volver a vivir. Entre ellos el hebreo. Bueno, está en el parque tecnológico aquí. Bueno, no vayamos a la persona. No, pero está bien saber, o sea, sí, preguntar. Y más alguien que salió de aldea y por... O sea, yo me gustaría saber eso, el resto de opiniones y... ¿Por qué no volviste otra vez? Yo puedo, y que no quiero enrollarme porque puedo falar hasta pasado mañana. Yo también, Y tengo un adolescente esperándome. Un vuelo mío andaba en barcos de vela. Y hubo muchas tragedias alrededor. Y tiene las escritas, y cuando me las, y tengo yo depositado en mí
todo lo que las andanzas de mis vuelos. Mira, pero por facer un comentario, por animar un pouco o contarlo. Sí, sí, está bien. En la mi zona éramos desheredados todos, quedaba una finquina para los desheredados, marchaban para todas partes. Y date cuenta, la familia mía que se fue para Argentina, seguimos en contacto, falando con una prima mía, dime, tengo que ir a Israel. Dije, ¿a Israel? Sí, y que se me casa un nieto. Hostia, ¿lo que tienes? ¿Familia en Israel? Sí, y acabo descubriendo que tengo familia en Israel, en el occidente de Asturias, a través de Argentina, casóse con un judío, pim pam. Coincide que ese Xurde que conoces tú, o que deberías conocer, o que me manda él, estaba poniendo en marcha una central solar en el desierto del Negev, en Israel. Que hoy está de moda, entre comillas, que van a bombardear el sitio donde vivía él, en Israel, los iraníes, en este caso los iraníes. Y dije yo, neno, coge el coche y ve a ver unos primos que tenemos ahí en el Kibbutz Mefarsi. El Kibbutz, ¿sabes lo que son, no? Son aldeas hechas por allí, pero socialistas. Ahora no son socialistas, ¿no? Muy dinámicas y tal. Fue al Kibbutz Mefarsi y fue el que fue asaltado por Hamas. O sea, a topo con familiares míos que había perdido de vista y que nos volviste a reactivarlos, metidos en un furaco, 3 o 4 semanas allí, y libraron, y ahora van a salir puta, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Somos de la emigración, del occidente. Teníanse muchos fillos para trabajar, pero después se iban largando, y el mí tocó me larga, y quedó en una finquina. Pero quedó en una finquina, iba a hacer una casina. Yo no soy de casa grande, soy un propio. Iba a hacer una casina, pero llegó el gobierno del Principado y dijo, de 300 metros hay que pasar a 500 la ley de costas. Y con lo que es nuestro, desapareció la posibilidad de hacer la casina. O sea, encima eso. O sea, para los desheredados, encima la patada en culo. Bueno, como te falando de Son las vivencias cada uno, claro. La historia es según tus vivencias. Yo creo que la pregunta que yo me haría si viviera fuera y quisiera retornar sería, ¿puedo vivir de lo rural? ¿Cómo quieres vivir en lo rural? Sería mi contestación. Supervivir, es que vivir, tener lo básico al menos, o poder acceder a... Yo vivía en pleno Paso San Joan, que es una calle más allá de Pasos de Gracia, de lo mejorcito de Barcelona. Y vivo más feliz en el Valle de Candamo y con más servicios que los que tenía en... Bueno, posiblemente a lo mejor no tengo un restaurante chino, otro japonés, un pakistaní, o pueda comer 3 tipologías de comida planetaria en la manzana. Pero tengo fibra. Mi hija va a un colegio que ni de pago en Barcelona accedería. Perdona que te interrumpa, sí. Pero todo eso lo puedes pagar, ¿no? Claro, la pregunta mía no es lo que tengas o puedes tener, sino si puedes pagar lo que necesitas. ¿Vas a lo rural con un proyecto? ¿O vas a lo rural a plantar lechugas y esperar que crezcan? Porque mientras crecen y no, mueres de fame. O sea, vas a lo rural con un proyecto que sea sostenible. Tienes herramientas, estás formado suficientemente para poder ir a lo rural y vivir en lo rural de otra manera. Tanto mi marido como yo trabajamos los dos, más de 8 horas diarias. Y diversificamos mucho, que yo creo que es el secreto también de dedicarse tanto a una historia creativa, artesana en nuestro caso. Y tiramos de esas diferentes cuerdas. En una temporada tiras de una, en otra temporada tiras de otra. Y yo creo que lo importante es, cuanto más preparado estés, más posibilidades tienes de tener éxito en esas diferentes cuerdas que tiras. Soy diseñadora, soy artesana, ofrezco experiencias. ¿Existe una denominación de origen artesana de Asturias? No, no, sí que se, o una marca Asturias. Se están tramitando ahora las indicaciones geográficas de IGPs para la artesanía. Salió este año una normativa europea que en el caso de Asturias pues encajaría Taramundi, es Navalles de Taramundi. Pero eso me va a dar a mí ventas. Yo creo que lo que a mí me hace vender es
producir, hacer un trabajo que sea coherente, rentable, bonito, enseñarlo bien, con unas buenas fotos, ponerlo en redes sociales, venderlo en tiendas, ir a ferias, enseñar mi proyecto y, por supuesto, ofrecer experiencias en lo rural. De que escucho vos hablar y deisme como envidia, ¿no? Porque es como muy bucólico todo, así muy guapo y tal, ¿eh? Podemos hablar de los sinsabores. No, yo puedo hablar vos de mi caso. El mi fillo es médico y gusta ir mucho a medicina rural. Gusta ir tal... Ofrecer un contrato de 2 meses. Claro, ya. Para trabajar en la... No, luego yo que con 2 meses. Todavía más miserable. Pagamos por estar, por trabajar. Ya. Sí. Somos autónomas, pagamos hipoteca. Pero que vamos, que no son situaciones que no son entendibles, ¿no? Sí, es verdad que cuando yo empecé a hacer esto y lo comenté en el trabajo, que era una multinacional de cosmética en Barcelona donde trabajaba, tenía un compañero que me dijo, entiendo que va subvencionada, porque una persona que hace algo contracorriente tiene que tener subvenciones a esgallo. Y yo quedé mirando para ello, bueno, no pensé en eso, pero realmente he montado mi taller con muchísima ayuda. Ayudas que las pido todas, porque no quiero que falte ni una, para mí y para los que vienen después. Pero no son suficientes. Ayudas de la administración. Ayudas, tipo autónomo rural, las ayudas del líder... Bueno, pero entonces sí que tenemos ahí ayuda. Sí, claro que tenemos ayuda, pero es un 40%. Claro. Es un 40%. Ya, hombre, pero no que no hay todo dinero. O sea, Fai falta una estrategia. Exacto. La Una estrategia social, un tejido social y cultural. Y es muy difícil desarrollar ninguna actividad económica. Yo el viernes pasado estuve en Villoria y en La Viana. Sí. A mí muy bien de Villoria, por Yo eso. soy de Villoria. Ya te escuché antes. Cuidado. Pero bueno, la pregunta que yo me hacía yendo por ahí es, bueno, ¿y toda esta gente que hay por aquí pasando, de qué vive? Pues en la zona de la Cuenca va muy bien. De hecho, mi madre me decía que ¿cómo no viniste para la Cuenca? Que te iba a ir el doble de bien. Pero yo no veo ningún tipo de industria, ni ningún tipo de... Aunque sea pequeña, ¿eh? No, en industria no me refiero a Arcelor, refiero a pequeñas... Todavía quedan las pensiones de los mineros, ¿eh? Hay mucho... Quiero contar Luisón, acordaros de Luisón, de la película de Luisón. Todavía queda Luisón. Sí, sí. Y el día que se acabe eso, pero veremos. Y sin embargo, yo voy por la Viana y veo tantísimos nenos. Y a mi fía es la única nena del pueblo. Y digo, madre, mira, cuánto creció la Viana, cómo cambió. Cómo cambió conforme yo cuando era yo nena. Sí, sí. Pero evidentemente ya no hay, la minería y todo esto acabó. ¿Y de qué viven? Pues mira, tengo muchísima gente que viene de la zona de la Cuenca, porque por lo típico, ahí es de la zona, vinimos por aquí, muchísima gente está trabajando telemáticamente, muchísimos ingenieros trabajan desde la Viana para empresas que están en Estados Unidos, ¿no? Y yo estoy viendo muchísima gente que viene a lo rural con esa forma de vida. Mi marido, por ejemplo, trabaja, da clase y formación online y viaja mucho a Bruselas y claro, estamos en el aeropuerto, fantástica ubicación. Es que está cambiando la manera de estar en lo rural y está cambiando también la manera de subsistir. Y yo creo que las industrias culturales y todo lo que nos viene, porque la IA nos va a pasar por encima, van a desaparecer 50.000 profesiones, pero van a nacer otras. No, nos vamos a mantener. No, y van a nacer, nosotros. y nosotros somos además, atesoramos lo que hacemos con las manos, o sea, creo que vamos a ser casi como pajarinos en un zoo, vamos a cualquier día van a venir pero yo creo que hay una cosa que es la habilidad, el no perder el contacto con la tierra, los materiales, el patrimonio de lo que no se... O sea, lo que asesoramos, ¿no? Los oficios que asesoramos. Que creo que se va a poner en valor, pero espero que no me quede tiempo, que no me jubile. Yo tengo 50, y a ver si en 10 años la cosa espabila y tiene relevo. A ver. Paz, tú tienes un rebañín de ovellas y alda. Pequeñín, Pequeñín. de autoconsumo. Ah, vale, pero ¿y por la llana para el telar? La verdad es que metimos las ovellas en el año 2000, cuando tuvimos terreno para meter ovellas, cuando marcamos la casa ahí en Regueres. Sí. Y metimos por militancia, había pocos. Entonces, teníamos allá ahí en Regueres, tenían paciendo Antón Sevilla. Sí. Y ¿cómo se llama este hombre? Angelón, también de la Asociación de los Criadores. Y nada, dijimos, como no metéis ovellas, claro que les metemos, llevamos militando aquí en nuestra cultura toda la vida. Y metimos por militancia. Y luego yo empecé con el textil, que en el año 2009, 2011 o así empecé a formarme, cuando entré en la administración. Yo trabajé de funcionaria en el Principado y en la universidad. Y en 2003, cuando empecé a trabajar de funcionaria, digo, bueno, pues ahora voy a hacer lo que me gusta. Empecé a formar el textil y bueno,
Digo, bueno, pues esta llana que tengo, pues todos los años hay llana, vamos a aprovecharla. Mi madre filaba, mi madre tocó y trabajar con esos ovelles, que esa fue también una de las razones por las que les metí, porque siempre sentías en casa cómo hiere y el sufrimiento, porque aquí en Asturias el pastoreo no era como el castellano, donde el terrateniente contrata a un paisano adulto, aquí eran los niños. Entonces, bueno, el sentir a ella siempre contarte cómo fue todo, pues ya animóme a trabajar la llana y ahí, bueno, empecé a engancharte. ¿Los tintes que uses que son naturales? O... Sí, todos tintes naturales, sí. ¿Y a partir de algún...? Sí, puede ser, utilizo nogal, utilizo bedul, utilizo también castañal, utilizo también pieles de cebolles, piel de la granada, o sea, como granadas para el tinte. Para el tinte. ¿Y el rojo? Pues el amarillo, y un tanino muy interesante que además está investigando ahora con él para teñir tejidos medicinales, o sea, para ferir, porque tiene propiedades antisépticas. Entonces, la mayoría de los plantas tintorias tienen todas, da la casualidad que tienen la mayoría propiedades medicinales. La manzanilla es una planta tintoria muy estable, son plantas muy estables a la ayuda y a los llavaos. Y entonces, además de las propiedades tintorias que tienen, que tú cuando en un tinte sintético hay una única molécula colorante, pero en un tinte natural son un montón de moléculas colorantes que trabajan todas en armonía. Por eso la gente, cuando, yo qué sé, cuando estoy con piezas mías expuestas, llama ellos la atención el cromatismo, no saben qué es, no saben por qué es, y porque hay una armonía natural que encajen unas con otras, que es muy difícil que te salga una cosa nada armónica. Y entonces la mayoría de ellos tienen... Empleaste el disco de Newton, ¿no? ¿Perdón? Empleaste el disco de Newton. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Yo no lo sé. Bueno, que pones todos los colores, poneslo a girar y sale blanco. Sí, claro. La unión de los colores. Claro. Y todas estas la mayoría tienen propiedades medicinales, con lo cual ya los pictos, por ejemplo, se pintaban con la indigofera, la hierba pastel, que era la planta del azul europeo. Y pintábase con ello, pensábase inicialmente que era por una función protectora, pero hay que pintábase por ello porque los indigoides tienen propiedades antisépticas y antibióticas, entonces lo que hacían ya era llevar el botiquín puesto para ir a la batalla. Ya. Sí, como en Galicia, ¿no? Cuando aquel barco embarrancó y iba lleno de latas y pintaban las casas de blanco, y era leche condensada, ¿no? Y llegaron 6 de moscas, estoy diciendo. ¿Quién las veía? Luego hay otros tintes que no los hay aquí, para tener una paleta cromática. Aquí en Asturias tienes una paleta que va de amarillos, ocres, marrones, no tienes la hierba pastel, aunque yo sí que la tengo en la huerta. Ya. Pero la Satis tintoria en la tienda. ¿Usáis el RAL? ¿El RAL. ¿Qué es el RAL? El RAL es la especificación de los colores. Ah, como Pantone, pero... Sí. No lo utilizo. No. Pero si vieras su catálogo de colores es maravilloso. Es sí, yo tengo un vamos a ver. La cirigüeya. En la industria tienes que especificar, porque a ti te parece un verde, puede ser un problema. Tiene su numeración efectivamente del RAL, sí. ¿La cirigüeña? La cirigüeña no es estable a la industria, los llamados, ni tampoco los arándanos, el vino. ¿Los arándanos tampoco? Tampoco, no es estable. Por la composición química, son antocianinas y no son estables a la industria, ya los llamados. ¿Qué quieres decir con estables? ¿Que se me destiñe? Que pierde el color muy rápido, demasiado rápido. Entonces tienen que tener una estabilidad similar o superior a los sintéticos. Hay que pensar que los sintéticos llevan 100 años, son de principios del siglo XX. Entonces, los primeros sintéticos que salieron tenían muy poca resistencia, luego fue mejorando con el tiempo. Una lástima no puedo utilizar tus colores en mis piezas, porque como el fuego todo lo quema, no queda, pero me encanta. O sea, es que no sabes la paleta de colores que tienes, es precioso. ¿Quién sabe?
sea, que te permite, tienes, aún utilizando tintes naturales, Sí, hay algunos, tienes... por ejemplo, que te estaba comentando, que no los tengo yo, no los produzco, pero puedo pedirlos a sitios donde lo producen. A la cabeza, por ejemplo, tienen una producción, hay buena luz solar y hay un buen clima y hay allí plantaciones de la rubia, por ejemplo, que sí que en Castilla hubo mucho y sigue habiéndola en los huertes, pero no hay quien la comercialice. Y lo de la chinchilla, ¿no? La cochinilla, por ejemplo. No, iba a ofrecerte yo, porque tengo cochinilla en el Prado. Sí. Iba a ofrecerte yo si quieres buscar. Pues, oye, era un hecho de mercado, ¿no? Lo que pasa es que no sé la cantidad de ácido carmínico que tiene. Porque yo tuve y tengo la salvia allí en un arce, pero la verdad es que no sé qué variedad hay, qué variedad tiene que ser. Yo pido la canaria. Y bambú no usáis nadie, porque necesito deshacerme de bambú. Pues, para los tomates. Es una herramienta fantástica para... El bambú es fantástico para los ceramista, porque es un material... Es lo que quieras. Bueno, pues nada, antes de que por favor el teléfono este señor. Es un material fantástico para la que propagase mucho. Mira, el bambú yo lo tenía porque había calculado... Bueno, ya me estoy enrollando. Porque el bambú capta mucho CO2. Sí. Y entonces calculé el espacio de bambú que tenía que tener para el desplazamiento mío del coche desde aquí al Por Prado. favor, para compensar la huella de carbono. Sí. Bueno, me acabas de robar Sí, bueno, al principio sí, yo soy idealista. No, muy bien, muy bien. Pero no alcanza. No compensas, ¿no? Compensas. En cuanto coges un avión se fastidia la cuenta. O sea, yo a veces lo pienso. Mi hija me lo reclama. Cada vez que cogemos un avión, mamá, yo ya. Y tenemos la abuela en Mallorca. ¿Qué hacemos? No se puede. No me veo con el coche yendo a Mallorca. Qué interesante. No sé qué es. Bueno, oye, seguir la marcha y a ver si... Bueno, vas a tomar pocos clientes aquí, pero bueno, aprovecharemos de hacer propaganda. Bueno, todo suma, porque cuando hablamos de nuestros proyectos los vamos haciendo cada vez más compactos. Yo siempre digo que hablar de tu proyecto siempre viene bien, aunque a veces deprima un poco porque dices, madre mía, lo que me queda todavía, ¿no? Yo viendo todos los premios de estas dos, pues digo, madre mía. Pero... Yo lo único que me quedo allí con el queso, ¿eh? Al final todo eso no es lo que... Es que lo que tiene, es el placer No, inmediato. yo que no puedo llegar con más tarros y cosas a la mañana. Hay que limpiar polvo, hay que limpiar... Tenemos que poner aquí el diseño, Bueno, para poner el queso y venga, luego el está. envoltorio, El envoltorio, con las ganas, y ya está ahí. Qué importantes son las colaboraciones. ¿Veis? Eso es verdad. Yo sinceramente me dedico a la cerámica, pero Budic se llama de Bud, madera y cerámica. Mi hermano es carpintero y la madera y la cerámica son los dos materiales que me gustan. Y el no tener tiempo de trabajar con madera y demás me llevó un día a parar en la cestería de Grau, donde José, súper generoso, colabora conmigo haciendo piezas, y desde que hago este tipo de hibridaciones con otros artesanos yo crezco. Porque una cosa que te da también, que no hemos hablado de los sinsabores de lo rural, pero podemos empezar y no paramos. Porque hay una sensación de el aislamiento de lo rural, es algo con lo que hay que lidiar. Yo siempre digo a la gente que quiere venir al mundo rural a emprender o a vivir, que mire que tenga tanto su pareja como su vida como su cabeza bien armada, porque como tengas fisuras o tengas pequeños monstruos, en lo rural crecen. Porque es un territorio, es difícil y es duro. Y la invisibilidad, la falta de el no tener referentes, no pasa la gente delante de la puerta, no es un negocio. Yo tengo una licencia de apertura y el día que inauguré era en pandemia y dije, ¡abrí! ¡Abrí! ¿Sabes? Tiene también sus sinsabores. Y una de ellas también es la falta de conexión, que con las redes suple muchísimo, porque estamos interconectadas y al final generamos redes y estrategias, pero qué bien nos vienen. Yo no sé si viviría en lo rural con tanto éxito si no tuviésemos internet, si no tuviésemos fibra, si no hubiese esa conectividad que te hace mantenerte cerca aunque estés lejos, ¿no? Pero luego están estas conexiones con otros artesanos como José el cestero, que nunca hubiésemos hablado si no fuera porque yo entré por la puerta y lo hice entrar en mi proyecto. Qué importante. Qué importante también conectar con otros
pues, artesanos, incluso de otras disciplinas, porque lo que ella explica de que se juntaron entre todos y regularon su artesanía, eso no nos lo hemos planteado nosotros nunca. Regular nuestra propia actividad como anexo. La semilla, pero que no significa que aquí diariamente no sigas trabajando en ello, porque hay un montón, o sea, a veces que hace aguas y intentas tapar y dices, bueno, ¿por dónde vas? Y ahora te sale otra, lo que tenías ya controlado, pues te surge otra... Sí, o sea que ahí es una corriente continua. Yo, una preguntina, si como asociación de queseros artesanos y tal, tuvieseis que hacer una petición o dos prioridades a alguna administración, supongo que el Principado de Asturias, ¿qué prioridades o qué dos peticiones haríais? Pues la colaboración en cualquier tipo de iniciativa, a la hora de legislar, si por ejemplo viene de la Unión Europea, pues ahora estamos, pues, no sé, ¿con qué deciros? Pues la ley de sueros o cualquier cosa, pues estar en conexión con ellos. Pero hace poco tuvimos, la semana pasada, una reunión con la consejería y ahí estuvimos tratando también diferentes temas y pedimos cita y nos recibieron. Tenemos otra y con diversos ayuntamientos. Por eso decía antes que hay que picar en la puerta y plantear las carencias y que te escuchen, porque tú, si yo tengo un montón de carencias y estoy hablándolas con ellas, pero vosotros, que sois los que me podéis ayudar, no las sabéis, pues entonces ahí está. Hay que reivindicar y luchar y tirar para adelante. De todas maneras, yo pienso que hay que buscar referentes. Sí. Cuando hablabas tú de referentes, Cataluña, no sé dónde, hay que buscar referentes. Nosotros los referentes... Yo me metí una época en las Smart City porque me metieron altruistamente, como yo lo mío, y busqué un referente. Y entonces me encontré un señor que lleve todo, tiene la mala suerte que es judío también, que era arquitecto, ingeniero, economista, qué sé yo, cuántas cosas. Se llama Jack Fresco, estáis en internet, y desarrolla las ciudades que no le permiten, porque con esas ciudades quería hacer desaparecer el dinero, y es en Estados Unidos. Se llama el Proyecto Venus. Proyecto Venus, Jack Fresco. Y quedaréis asombradas de las ideas que tenía para las ciudades. Eran redondas, para que, vamos, no como el plan aquí de la, ¿cómo se llama? De la enseñanza, esto que lo hicieron alargado cuando todas las universidades deben ir a hacerlo algo concéntrico, para que acudan y haya intercambios entre los estudiantes, ¿no? Pues las ciudades de Jack Fresco son redondas, las huertas son redondas y verticales, es acojonante, es un mundo. Entonces, lo que digo es que en la artesanía y todo también hay que buscar... Hombre, no te vas a comparar con... Siempre buscas lo mejor, hay que buscar ¿no? referencias claro. de otras queserías que progresan y que se hacen con el mundo, joder. Sí, como somos suizos que fallan los concursos pero aquellos quesos tan grandes que no hay quien pueda con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Que los nuestros quesos, porque sean más pequeños, no son... Claro, no son iguales o mejores? Sí, claro, pues entonces, por supuesto. Es que yo presumo de tener un queso de 400 gramos, que por cierto llegó a Suiza con 5.000 y pico... Está muy bien. Y ahí está. Claro, entonces... Claro, que tenemos que seguir trabajando, pues claro, porque en esto consiste la vida. Si no, en el momento que dejamos de trabajar, yo creo que ya se acabó. ¿Y con quién nos vamos a comparar? Pues coger aquella, pero igual no todo, sino encajado a la zona en la que estamos nosotros. ¿Por qué no podemos tomar la referencia de Suiza? Porque las extensiones de terreno que tiene Suiza, pues no la tenemos en Asturias. Pero por eso vamos a aprovechar lo que tenemos en la zona rural. Y los de Occidente, que parece que tenemos que dividir Occidente, Centro y Oriente, pues cada uno, en lugar de dividir, pues no, vamos a presumir y vamos a tirar adelante con lo que tenemos. Los de grao con lo de grao, las regueras con la reguera. Que andamos, pero todo Hay que junto. buscar referente para crecer. Claro, eso, Sí, y crecer. No crecer. solamente eso, sino que lo que se llama ahora las sinergias.
O sea, Claro. yo creo que lo vuestro tiene que ir por ahí. Y Totalmente. Un plan de marketing que potencie las sinergias que tenemos. Sí, yo aplico todo el conocimiento y creo que es un trabajo del día a día, de posicionarte, de ser visible, de invertir, del retorno de que evidentemente... Un ejemplo que lo leí el otro día que me pareció muy bonito, que a lo mejor no viene al cuento, pero en Argentina había una cantidad de terrenos que estaban desaprovechados, viñas viejas que yo que sé, por el marido había muerto, lo que fuera, los padres, lo que pasa siempre. Resulta que las mujeres se unieron, sacaron adelante nuevamente esas viñas, empezaron potenciaron unas cepas que estaban más o menos perdidas y crearon un vino que le llamaron el vino de las mujeres. Y están teniendo un éxito. Es que bueno, el título de la fuerza de las mujeres para eso viene, ¿no? También. Con sus cada uno con sus pequeños terrenos, pues hicieron un vino, lo etiquetaron y lo están vendiendo estupendamente. El vino de las mujeres, así lo llaman. O sea, te das cuenta que es una historia de sinergias y de tener una expectativa de comercio, comercial, tener un plan de marketing, tener un nicho de saber hacia dónde queréis que os valoren. Yo lo digo cada que tengo un micro delante o tengo la oportunidad, siempre digo que mi trabajo se basa en hacer muy bien mi trabajo lo mejor que pueda, intentar mejorar cada día, seguir desarrollándome como profesional, pero también reivindicar nuevos espacios para mi trabajo. Y no acepto a lo mejor un poco porque puedo permitirme también, o tengo otras entradas de trabajo, también de otras vías, pero pues no quiero colocar mis piezas donde creo que no tienen la dignidad que yo les doy. No porque me considere mejor que nadie, sino porque me ha llevado un esfuerzo muy grande llegar a hacer esto como para luego ponerlo encima de un tablero con un tono encima. Un día que llueva, en una feria, entonces quiero espacios para la artesanía, quiero espacios en entornos como un museo. Quiero que tú vayas al Museo de Bellas Artes y en la tienda de Bellas Artes, que no exista una vitrina donde se pueda encontrar a esa gente que viene de fuera y busca un objeto de recuerdo y no quiero un souvenir, quiere llevarse algo puede encontrar artesanía local de diferentes precios y diferentes bolsillos. Pero también me gustaría que los políticos y la gente que trabaja en Asturias y tiene un cargo de responsabilidad, cuando tenga que hacer un regalo institucional, pues tire de ese catálogo que no existe institucional de productos hechos por artesanos de Asturias. Me gustaría que hubiese más denominaciones de origen, como el que hay en Taramundi, como lo de las navajas. Me gustaría que eso y que dejase de contemplarse la artesanía, que es además muy femenina, porque hay muchísimas mujeres, por lo menos en la agrupación de ceramistas somos todas mujeres menos uno, dejase de contemplarse como un autoempleo, un hobby exactamente, se empieza a considerar como lo que es un motor económico. Que yo pago mis autónomos todos los meses y declaro a la Hacienda, o sea que, y encima genero empleo y posiblemente genere empleo en lo rural, porque evidentemente es una oferta cultural. Y además soy referente para las jóvenes del entorno rural, porque sí, estudiada y formada, decido volver a lo rural, considero que tengo algo que contar, ¿no? Y no vivo mal, que tengo una casina de piedra preciosa y tengo una nena guapísima y yo estoy contenta. Yo creo que para mí el éxito es vivir como vivo ahora y que continúe, que no tenga que marchar, que pueda vivir de lo mío. Claro, si para mí el éxito es ese, mantenernos. Exacto, me Una gusta pregunta mucho. graciosa. Esa. ¿Y en el forno de la cerámica puedes hacer pan? En el forno de la cerámica puedes hacer pan, pero comeríslo, sabiendo que trabajas con minerales en suspensión. Puedes hacerlo, además es un calor residual. Seco la ropa con el calor del forno. ¿Qué temperaturas alcanzas? ¿1000 y pico grados? 1020 grados. Trabajo en baja temperatura, porque trabajo con loza. Me gustaría trabajar con los tintes de paz, pero se volatilizan a ese fuego. Trabajo con un horno ecológico eléctrico que también me supone, cuando pienso en lo que gasto, en cuál es mi mochila energética. ¿Qué temperatura dijiste? 1200. 1020. Yo trabajo en baja temperatura. Hay piezas de alta Ahí no temperatura. desaparecen los furanos. Los furanos. Sí, los furanos son cancerígenos, hay que tener cuidado con ellos. Sí. Oye, por favor, en los eventos así importantes, estoy pensando en ese tipo Fitur, hay un escaparate algo impresionante. ¿Cuentan con vosotros para...? No. Es una de mis hereditas. Pues sobre todo cuando veo en las fotos que me mandan mis amigas del stand de Galicia,
y llevan productos de donde artesanía llevan galicia. todos los productos y encima está decorado por una artesana cada año. El año pasado por añaquinos de papel con unas flores de papel. ¿Quién iba a decir que el papel podía ser arte, no? Pues mira, ahí lo tienes. Tengo muchas heridas sangrantes, sobre todo desde que estuve en Revelations en el Gran Palais de París y me di cuenta de que si esta gente me ha seleccionado, yo porque mala no soy, ¿cómo convenzo a los de casa de que soy buena? Y es muy heavy, ¿eh? Porque es un poco doliente. Sí, Nunca, sí. jamás, y mire que mi alcaldesa, yo con Marta me llevo muy bien, pero jamás la alcaldesa me pidió unas tarjetas. Y a veces digo, jolín, va a Fitur todos los años. Y lleva a lo mejor los catálogos de las piraguas o llevará los restaurantes. No, lleven sidra, que es lo que está de moda Llevará ahora. sidra y no me lleva... Pero hay... Tú fuiste, Oli, estoy aquí. Miráis lo que estáis haciendo, porque igual se necesita No he pensado. poner o caro. Este año llevó una pieza mía de Andarbó porque la tenía en la solapa. Y todo el mundo me manda fotos. Andarbó lleva tu pin en la solapa. Yo, bueno, anda, por lo menos estoy en Fitur, aunque sea en la solapa del presidente. A veces son tantas batallas que tengo que librar que a veces pienso cuál quiero ganar y cuál quiero tener, porque la energía también es ¿cómo te lo explico? Sí, pero sí, realmente aquí en Asturias sí se vive, sí se vive de espaldas a la artesanía, porque, por ejemplo, sales de Asturias, vas a una oficina de turismo a cualquier ciudad de España y en esa oficina de turismo tienes venta de productos de artesanía de la zona, ¿no? En Asturias, en ninguna, o sea, no. Vives en los museos, o sea, en todos tienen su tienda. Aquí no, o sea, no existe ese concepto. Bueno, vamos a ver, casi ni en el parador, ni en los paradores de turismo, que son también centros donde se puede ofrecer la artesanía local. Empieza a haber ahora una corriente en la que grandes cocineros están optando por artesanos locales. Empieza a haber se han dado cuenta de que puede ser una línea de venta. Se han dado cuenta de que puede ser también un argumento, una nueva historia para posicionarnos. Tienen una narrativa, claro. Exacto. Están haciéndose cosas. La artesanía aporta una narrativa claro. y ahora mismo está de moda porque cuenta algo. Y ahora hay cerveza artesana, no sé qué, todo lleva el tema y que no sea greenwashing, que sea una realidad, que lo podamos aprovechar nosotros. Es verdad que a lo mejor de las piezas que te compra un restaurante que te pide en encargo no vive solo de eso, pero ayuda mucho, pues claro que sí. Claro. Ayuda a posicionarte, ayuda a que te valoren y claro que ayuda, todo ayuda. Y es pico y pala, junto con el movimiento asociativo, junto con mantener el taller al día, junto con que sea rentable y junto con toda la justificación de las subvenciones, todo. A veces digo, madre mía, somos emprendedoras en el mundo rural y si ya era emprendedora en el mundo urbano, aquí tengo 50 sombreros más. Y voy quitándolos y poniéndolos en función de... Con lo cual tengo más habilidades desde que vivo en lo rural. Eso vamos por descontado. Pero somos muy cortos, ¿eh? El señor Barbón, cuando sale y va a ver al Papa, ¿no puede llevar algo de artesanía vuestra? En vez de llevar un libro ahí que debe ser de María la no sé qué. Un libro para ti. Estaría bien hacer un decálogo de los artesanos asturianos, no existe. No, vamos a ver, el gobierno del Principado de Asturias seguro que hace regalos institucionales, en Navidades sobre todo. Regálente una agenda, un bolígrafo, un portafolio, tal, No sé en qué momento perdimos eso, porque yo sé que pues antiguamente estaba Lise que hacía azabache y había un catálogo institucional de regalos. No sé en qué momento se cortó. Algo pasó. Yo como no estaba aquí no tengo el argumento, pero yo noto como que en algún momento algo pasó que por lo que sea la artesanía cayó en... Pero yo creo que nunca se tomó muy en consideración tampoco, ¿eh? Ni siquiera con los azabacheros. No. Y yo lo que te digo es que viajes por ahí, vamos a ver, en montones de ciudades y de pueblos un poco grandes, de una cierta entidad, en muchos tienes centros municipales de artesanía. En Portugal yo hace siglos que los conocía. Centros municipales de artesanía, y entonces tú llegas allí y un local municipal, y allí tienes productos de todos los artesanos de la zona,
con sus fotos, su explicación de la producción que hacen. O sea, el ejemplo más claro es Holanda, con los fuegos y nosotros con los madriles. Ya está. El ejemplo más claro de artesanía es... Y tal vez necesitamos que venga muchísima gente para que tengamos miedo de perder la identidad y entonces lo valoremos. Tal vez necesitamos eso, una invasión masiva, para que de repente digamos, cuidado, que yo soy esa. Bueno, estamos en ello, ¿eh? Sí, yo me sabe mal decirlo, pero mi marido es mallorquín y dice, uy, lo que os viene, yo ya lo conozco. Sí, sí. No lo sé, pero tiene que haber un revulsivo y yo creo que tengo esperanza porque no puedo tener otra cosa. Porque, por ejemplo, en Telar, que estás tú, Paz, y que esta chavala de Taramundi, ¿no? No, ya se jubiló. Ya se jubiló. Pilar. O sea, que es la última hilandera. Tejedora está también, que debe estar a punto de jubilarse aquí en Xixón, tenéis a Belén. A Belén. Debe estar ya a punto de jubilarse, ya cerca de la jubilación. Y no hay regeneración, no hay... En Japón a los últimos como tú son tesoros vivientes, tienen un sueldo por existir, fíjate. En Japón. De todas maneras, en tiempos de Pedro de Silva había no recuerdo qué consejería era, ¿no? Pero se valoraba mucho más que ahora la artesanía. Sí, yo recuerdo haber diseñado un catálogo muy gordo de todos los artesanos de Asturias. Sí, cuando... Bueno, nunca ha sido más ninguno. Exactamente. Debo de tener yo ese No, que era de anilles, tenía el lomo de anilles. Sí, acuérdame yo de eso, sí. Había todas las artesanías que había. Que había unos bares de hierba, la foto de portada, unos bares de hierba, en un ambiente así... Igual tocaba hacer otro más, Hace 50 años, ¿no? Sí, 45. Claro, sí. Pero luego hay otras asociaciones, por ejemplo, de artesanos, ahora está lo de... Hay 4. Y claro. Hay 4 hay 3 y hicimos una nuestra. ¿De artesanos cuántos son? Claro. Sindicato de artesanos. Los azabacheros hay 2, 4. Bueno, ceramistas 1, 5 y somos 6 asociaciones. Bueno, pues está muy bien. Entonces ahí es donde hay que buscar ese apoyo, ir a exponer y mirar las carencias que hay y el apoyo, claro. No ir de forma individual. Pero Tal vez que tuvimos una reunión muy reciente con la nueva directora general y por eso estamos un poquitín... sea asociaciones individuales o sea federadas, tienes que conseguir hacer un lobby de presión de las vuestras necesidades, tener un banco de datos importante, porque lo que no se mide no existe. Esa es una de las cosas que... Eso es importantísimo. Sí, uno de los problemas gordos que hay. Y un departamento jurídico que pueda enfrentarse a cualquier circunstancia legal o ilegal, ¿no? Quiero decir que hay que organizarse. Y si hay asociaciones que al final son muy modestas y poco eficaces, hay que federarse. Y que no hay otras. Y si la federación ya es solo de mujeres, pues tanto mejor. Es decir, que si el carácter femenino aporta un valor, que yo creo que sí lo aporta, pues tirar para adelante. Tú decías el otro día cuando te fuimos a ver que tenías una red de amistades entre ellas Paz, ¿no? Pues si no parte de ahí, que parta de otra cosa, pero hay que federarse, hay que tener datos, porque sin datos no puedes reivindicar nada. Está claro que tiene mucho trabajo pendiente y qué pena no poder hay una cosa que yo, por ejemplo, digo, que es que el trabajo voluntarioso, cuando estamos, yo lo noto, que esté como empujando, venga, hombre, venga, y hay veces que también cansamos, porque es heavy, es muy duro, es mucho trabajo, tenemos mucho que hacer, sí, pero es lo que tienes que hacer, claro. Exacto, es lo que hay que hacer, está clarísimo. A veces pues decaemos un poco en paz. Y es normal, porque hay días que yo creo que nos pasa a todos. Eso es, pues, lo malo de lo rural, que somos pocos. Y dices, ay, no sé qué, pero al día siguiente, oye, amaneció y ya ves la vida otra vez, venga, para adelante. Me encanta eso tuyo del amanecer. Sí, es verdad. Disculpa, y tenemos que acabar porque nos pasamos un rato del tiempo. Solo decimos que el mes que viene tendremos a un historiador, Joaquín Ocampo, muy interesante, muy diferente, que nos va a hablar de la época de Jovellanos, en época en la que todo se desestructura, absolutamente todo.
en Europa y en particular de toda España. Y cómo afrontó Jovellanos, que es un personaje muy importante, históricamente, cómo afrontó todos estos acontecimientos, porque todo entró en crisis. La monarquía, los estamentos, nacieron las clases sociales, etcétera, 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 ¿no? Y todo se derrumbó, y cómo se afrontó esa época. Ese iba a ser un poquitín el tema de la conferencia, que todavía no tiene título, para el 14 de abril, que es el Día de la República.